completa recuperación. Y también, Señor, te pedimos por nuestra hermana Carmela, Señor, y esta necesidad que tiene de poder dormir, que tú, Señor, obres en su cuerpo, ayude, Señor, a que su organismo pueda ya responder y dormir bien, preparándose, Señor, también para el momento del alumbramiento, que seguramente ya está próximo. Bendícela, Señor, a ella, bendice a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas, todas las maravillas que tú haces a través de nosotros, pero sobre todo por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por llamarnos a ser parte de tu pueblo en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Vamos avanzando en el libro de Romanos. Del libro de Romanos uno se gozaría como predicador. Pienso que es más fácil omitir 10 capítulos, 11 capítulos y llegar al 12 y empezar a predicar acerca de cosas que ustedes tienen que hacer. Pero esas cosas que ustedes tienen que hacer, que yo tengo que hacer, no se entiende realmente si no vemos los primeros 11 capítulos con cosas que tenemos que creer. El creer es la base fundamental del hacer. Y muchas veces se omite esta idea y buscamos enseñarles a hacer cosas, a hacer cosas y hacer cosas, lo que el cristiano tiene que hacer, pero nos falta esa parte de ¿y por qué lo tengo que hacer? Bueno, porque creemos en alguien. Entonces la doctrina es importante y hasta ahorita hemos ido pasando página tras página del libro de Romanos, hablando de cosas en las cuales tenemos que creer, fundamentar nuestra fe. Y ahí en Romanos capítulo 10 comienza con un hermano: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo he titulado este sermón El celo sin conocimiento, para recordarnos que la salvación no viene por el celo religioso, sino por la justicia de Cristo. Y es cierto, al final de cuentas, la justicia de Cristo nos va a llevar a un celo correcto, que es diferente. Los judíos, en la época en que Pablo escribió esta epístola, desarrollaron una casta, un grupo religioso que se dedicaba a interpretar la ley, se dedicaba a traducirla. La ley estaba en hebreo y había que pasarla a arameo para que la entendieran ellos. Pero además de interpretar la ley, de traducirla al idioma de ellos, empezaron a darle muchas implicaciones que ellos creían que la ley tenía. Agregarle cositas, detallitos que ellos pensaban que la ley estaba diciéndoles que tenían que hacer. Estos hombres eran venerados o incluso casi adorados hasta un grado supersticioso. Se sabían la ley, se consideraban sus únicos intérpretes. Ellos en la sinagoga se sentaban al frente, pero mirando hacia la congregación con los rollos de la ley a sus espaldas, para indicarles que ellos son los transmisores de la ley hacia la gente y nadie podía leerla sin ellos. Y llenaron la ley de exigencias menores, exigencias que no estaban en la ley, y las agregaron no por considerarla suficiente, sino porque se dieron cuenta que la ley era tan exigente que mejor había que buscar exigencias menores para ayudarles, según ellos, a cumplir la ley. Hoy en día hay muchos predicadores bautistas que se asumen como intérpretes de la ley y la han llenado de exigencias menores, que si los tines, que si el peinado, que si esto, que si aquello. Y lo peor de todo es que tienen éxito, que tienen bastante éxito entre el mundo cristiano, y la gente les sigue, les adora, a veces hasta en un grado supersticioso, y olvidan y producen un celo falto de conocimiento. Dan un versículo por ahí y el resto de su predicación son muchas cosas, pero no la ley o no la palabra de Dios.
Y ese celo o esa predicación celosa de hacer cosas confunde a las personas y las confunde al grado que piensan que porque hacen cosas son salvos, llenos de exigencias, pero sin relación con Cristo y su justicia. En esta mañana quiero animarles a reconocer que la salvación no viene del celo religioso. No viene por ahí. Dice versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Literalmente dice, hermanos, ciertamente el deseo profundo de mi corazón y mi súplica a Dios por Israel es para que lleguen a ser salvos. Pablo veía a su pueblo y lo veía celoso de buenas obras, celoso de cumplir las exigencias de Dios, que ellos creían que eran exigencias de Dios, celosos de cumplir las reglas, celosos de cumplir las normas. Y en lugar de producir en Pablo desprecio hacia ellos, en lugar de producir en Pablo un enojo contra ellos, estarlos exhortando, estarles reconviniendo que estaban mal, produjo amor y compasión. Un deseo profundo en su corazón de que sus hermanos fuesen salvos. Él vio en ellos que si bien ya no adoraban a Moloch, ya no adoraban a Astarte, ya no tenían lugares altos en los pueblos, seguían siendo idólatras, pero ya no adoraban muñecos, ahora adoraban maestros, ahora adoraban intérpretes de la ley, y los veía presos no de ídolos como muñecos, sino los veía presos de su propio celo. Los veía celosos de cumplir normas. Diría, bueno, ahorita vamos a pasar a la aplicación, pero los veía celosos de no escupir en sábado, los veía celosos de no caminar más de un kilómetro más o menos lejos de su casa, los veía celosos de diezmar el eneldo y el comino, y presos en ese celo habían rechazado al Mesías. Y en lugar de causarle enojo, causó en él un profundo deseo, un amor enorme, una compasión enorme, porque él mismo había sido así. Es más, él había llevado el celo por hacer bien las cosas al grado de matar cristianos. Hasta allá llegó su celo. Y se veía bastante celoso por hacer cosas para Dios, hasta que encontró a Cristo. Y ahora miró a sus hermanos y los vio igual. A pesar del rechazo que había recibido de su pueblo, su corazón seguía deseando profundamente la salvación de sus hermanos. Cuando Pablo escribió Romanos, ya había sido apedreado en Listra, ya lo habían azotado allí en Filipos, ya lo habían corrido de Tesalónica, ya había sufrido bastante en manos del pueblo judío. Y en lugar de empezar cartas diciendo, y a esos judíos, destruyanlos, acaben, no. Él escribía y decía que el deseo profundo de su corazón y su súplica a Dios por Israel es para que lleguen a ser salvos. Él doblaba rodillas por ellos. Él se hincaba, tal vez los judíos, o más bien los judíos no lo veían, sus enemigos, los líderes de las sinagogas, no veían como él por las noches doblaba rodillas a pedir por la salvación de ellos. Eran celosos en extremo de que las cosas se hicieran a la perfección, tan celosos que no podían ver a Cristo. Y a Pablo le dolía.
A Pablo le dolía. Oraba por ellos. Y oraba porque el evangelio llegara hasta ellos y Dios obrara en el corazón de ellos. Oraba porque sus compatriotas pudieran ser salvos, porque el evangelismo no puede despegarse de la oración. Porque al final de cuentas no somos nosotros convenciendo a otros. Podemos tener muy buenas técnicas de convencimiento psicológico para que otra persona responda al evangelio, llore ante el evangelio, pero hasta los demonios creen y tiemblan. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es solamente Dios el que convence corazones. Las técnicas pueden funcionar, pero no para ser convertidos, para producir gente celosa, sin conocimiento. Para eso sirve. La justicia de Cristo, el celo adecuado, nos lleva a anhelar a ver a otros salvos. El celo verdadero por Dios nos lleva a buscar la salvación de otros. Antes de buscar a seguir reglas y normas, nos lleva a buscar la salvación de otras personas, a anhelar la salvación de otras personas, a vivir para la salvación de otras personas. No podemos conformarnos con que la gente sea religiosa si no han conocido la salvación en Cristo Jesús. En verdad es más fácil predicarles que así no se peina. Es más fácil predicarles que este tipo de cosas no se usan. Es más fácil predicarles que esta es la forma de vestir, esta es la forma de hacer, esta es la forma, este es el lugar a donde no hay que ir. Es más fácil. Pero no podemos conformarnos con gente religiosa que no conoce a Cristo. Es fácil acoplarse, vestirse de una forma, adquirir vocabulario cristiano y hacer sin ser de Jesús. Así que si hay alguien aquí que se esfuerza sin ser de Jesús, puede llegar a ser la persona más celosa en la iglesia de las formas y normas que se han de seguir en una iglesia y al final verse cara a cara con el Salvador y que el Salvador les diga: yo nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sería la más grande tragedia de un bautista celoso de las formas. La fe, la justicia de Cristo no viene por el celo religioso, viene por conocer a Jesús. Y el conocer a Jesús cambia, transforma radicalmente a las personas. Pero el celo religioso nunca cambia a nadie. Hace muchos años entró un joven en una iglesia. Era su primera vez en llegar a esa iglesia. Lo habían invitado a llegar a la iglesia y se animó a llegar a la iglesia. ¿Pero qué creen? Vino en bermudas, esos shorts, pantaloncitos cortitos. Se le ocurrió llegar a esa iglesia en bermudas. Era su primera vez. Lo habían invitado a llegar a esa iglesia. Y una persona que asistía a esa iglesia lo detuvo y le dijo: no, aquí no puedes entrar porque es la casa de Dios. No puedes entrar así, vete a tu casa a cambiarte. El joven jamás volvió a esa iglesia. Tan preocupada estaba este asistente en el celo por la casa de Dios, que en la conversión de esa persona.
Porque la justicia de Dios, la justicia de Cristo, la verdadera justicia de Cristo nos hace celosos en buscar que otros sean salvos, no por nuestras propias reglas, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que produce la justicia de Dios, un celo por la salvación antes que un celo por la norma. En segundo lugar, la justicia de Cristo nos lleva a enfocar bien nuestro celo por Dios. Dice versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Decía Pablo, yo testifico, yo puedo decirles que tienen un gran entusiasmo por Dios, pero ese entusiasmo no se basa en el pleno conocimiento. Y sí, no podíamos negar, los judíos tenían un celo, un gran entusiasmo. Los líderes religiosos judíos, los escribas, los fariseos, tenían un gran entusiasmo porque las cosas se hicieran bien, perfecto. Pero ese celo no se basaba en conocer a Jesús. El entusiasmo por las cosas de Dios no garantiza una relación correcta con Dios. Lo que sí es cierto es que si usted conoce a Dios, va a entusiasmarse por las cosas de Dios, pero no al revés. No al revés. El entusiasmarse porque se sigan las normas, las reglas, las convicciones de una iglesia no garantiza una buena relación con Dios. Decir, yo tengo una buena relación con Dios porque nunca uso tines. No lo garantiza. Pero si usted tiene buena relación con Dios, va a tener sanas convicciones. Pero recuerde, no al revés. El pueblo de Israel era devoto, cumplía la ley. De hecho, Pablo decía que él en cuanto a la ley era fariseo, seguía lo más estricto de la ley. No estamos hablando de una persona ladrona, de una persona, fraudulenta, mentirosa. Estamos hablando de una persona que era estrictamente, muy estricto consigo mismo y con su persona, pero que se dio cuenta que necesitaba a Cristo. El pueblo de Israel era devoto, cumplía la ley, ofrecía los sacrificios. Algo que no entendían probablemente era que adentro del templo ya no estaba el arca del pacto y por lo tanto ya no tenían propiciatorio y ya no había un lugar donde rociar la sangre, pero ellos seguían ofreciendo sacrificios. Compraban las palomas del templo, compraban los becerros en el templo, compraban y seguían las normas de una manera cabal. Se escandalizaban cuando vieron a los apóstoles desmoronar tantitas espigas en sábado, o a Jesús sanando a alguien en sábado. Era un gran escándalo, porque eran un pueblo bastante estricto, pero que no entendía el propósito de todo ello. No lo entendían. No entendían que la ley apuntaba a Cristo. No entendían que la ley mostraba a ellos lo que era ser pecador. Pablo mismo fue ejemplo de ese celo equivocado y llevó el celo hasta extremos inimaginables. Matar cristianos. Me acordé de Calvino y los reformados. Tal era su celo por las cosas de Dios que mataban disidentes y pensaban que le hacían bien a la humanidad, matando, ahogando en el lago en el lago ahí en Ginebra a los disidentes. Porque la justicia de Dios, en verdad, nos lleva a una relación correcta con Dios y no a una relación correcta con la norma.
Hoy también hay quienes están entregados a prácticas religiosas sin conocer realmente a Cristo. Que pudieran saber, bueno, aquí no se masca chicle, aquí no se hace esto, aquí no se hace aquello, y defender eso con toda vehemencia. Ver a una persona que llega con pijama de gatitos y, ¿por qué viniste a la iglesia con pijama de gatitos? Pero sin conocer a Cristo, sin ninguna relación con el Salvador, sin ningún acercamiento real con Cristo. Y ser extremadamente celosos de la normatividad, extremadamente celosos de las reglas de pureza, de las reglas, etcétera. Estar fijándose, estar persiguiendo a las personas, ser el famoso, la policía secreta de la iglesia, pero sin relación con Cristo. Y lo más triste es que una persona puede ser celosa de la norma y un día despertar no en el tribunal de Cristo, sino en el juicio del gran trono blanco, que es diferente. Y decir, pero Señor, yo defendí la norma, yo desenmascaré al hermano falso, yo hice esto, yo hice aquello. Y que Jesús le tenga que decir, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque el celo religioso no lleva a la salvación. Es la justicia de Cristo el que lo hace. El conocimiento de Dios debe estar basado en la revelación de su palabra, no en emociones o tradiciones. ¿Recuerdan lo que los judíos hacían? Llenar la Biblia de normas menores y contentarse con servir esas normas menores. Y por eso Jesús tiene que decir, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y luego se avienta el sermón del monte, pero no para que usted y yo tratemos de seguirlo, sino para que entendamos la magnitud de lo que significa ser pecador. Párese frente al sermón del monte y léalo y se va a dar cuenta que sin Cristo, su justicia y la mía no es superior a la de los escribas y fariseos. Y nunca va a poder serlo. El único que ha seguido el sermón del monte a cabalidad es Jesús. Necesitamos de Cristo. Hace muchos años asistí a un campamento X, donde al fin, en determinado tiempo del campamento, los consejeros nos reunían para platicar de las cosas que había en el campamento. Y lo que me llamó la atención es que el centro de la junta se inclinaba más a cómo venían vestidos los camperos. Se basaba mucho, hablaba mucho de dos jóvenes, de un joven y una señorita, que platicaban mucho en el campamento. De eso eran las juntas. No de si estaban viendo, si estaban en una correcta relación con Cristo, si había jóvenes salvos, si había algún joven o señorita que necesitaba a Jesús. Hablaban de peinados, de cortes de cabello. Recuerde, el celo religioso no lleva a la salvación. Jesús lleva a la salvación. En primer lugar, la justicia de Cristo nos lleva a buscar que otros sean salvos. En segundo lugar, la justicia de Cristo nos lleva a enfocar bien nuestro celo en favor de la salvación del perdido. En tercer lugar, la justicia de Cristo nos lleva a dejar nuestra propia justicia. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Desconociendo la justicia de Dios, procuraban aferrarse a la suya propia y no se sometían a la justicia de Dios. Cuando uno piensa en la justicia de Dios, lo veíamos en la mañana en la escuela dominical,
la plomada, pues es muy perfecta. No da lugar a irregularidades. Empieza en el corazón y abarca todos los aspectos de la vida. Pero los judíos trataron de justificarse mediante las obras que los escribas decían que eran el camino. La ley era clara y ellos la llenaron de normas que no eran superiores a esa ley, siempre eran inferiores. Diezmaban el eneldo y el comino. ¡Wow! Agarraban las semillas y empezaban a contar uno para Dios, 9 para mí. Pero la justicia, la misericordia, el amor lo pasaron por alto. El gran error de Israel fue tratar de justificarse mediante las obras de la ley, no de la ley de Dios, sino la ley de los escribas. Trataban de seguir las normas que los escribas habían dicho que ese era el camino. Buscaron establecer su propia justicia, una justicia siempre inferior, siempre inferior. Es cierto. Ya no escupían en día de reposo porque hacían un surco y hacer un surco es trabajo. Es cierto, ya compraban un doble de trastes para no mezclar leche con carne. En tiempos de Jesús, sí, rescataban a la oveja que se les había caído en sábado, pero a una mujer o a un hombre que necesitaban ser sanados, lo ignoraban si era sábado. Tenían un enorme orgullo espiritual. Querer aceptados por Dios, ser aceptados por Dios en sus propios términos. Esta es mi justicia y Dios, espero que así me aceptes. Esto es lo que yo hago por ti y Dios, espero que así me aceptes. Ignorando la justicia de Dios, se aferraron a su propia justicia y quisieron obligar a Dios a aceptarlos de esa forma. Y así no se juega, porque Dios es soberano. Él establece la norma. Él establece el estándar y el estándar es tan alto que nadie podía llegar a él, y entonces Dios mismo ofrece la respuesta: arrepentíos y creed al evangelio. Eso es simple, ¿verdad? No tan simple. Primero piensa en la magnitud de nuestro pecado. Es tan grande que ni en 1,000,000 de vidas hubiéramos podido pagar uno. Necesitábamos de Cristo. Y es tan grande nuestro pecado que fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito a morir en una cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Y todavía queremos salvarnos por nuestras buenas obras. No es posible. Esto sigue sucediendo hoy día cuando la gente cree que será salva por ser la mejor persona en la iglesia, por cumplir las más grandes cantidades de normas posibles. Nunca va a tal lugar, no escucha tal cosa, no como los otros que esos son bastante... El que es celoso religiosamente sin conocer a Cristo es lo primero que hace, compararse. Yo sí hago esto, yo sí hago aquello, no como fulanito o perenganito. Dios ofrece su justicia como un regalo. Rechazar a Cristo es rechazar el evangelio y la justicia de Dios. Cuando alguien dice, no, yo no quiero a Cristo, en automático está diciendo
yo creo que me puedo salvar por mi propia justicia. Y la respuesta es, eso no es posible. Cuenta un predicador español que en décadas pasadas allá en España había una enorme discusión en las iglesias españolas acerca de si una mujer se podía cortar el pelo o pintar el cabello. Y estaban peleándose en esas iglesias al respecto, y cuando se le cuestionó a este predicador, él respondió que prefería una mujer pelona, pero con el carácter del Señor, que una mujer con velo, pero chismosa. A veces la discusión está en las formas y las normas, pero no en si se es salvo o no. Y recuerde, el celo religioso no hace salvo a nadie. Es Cristo el que hace salvo a las personas. Pero si usted conoce a Cristo, usted va a tener verdadero celo por Dios, que le va a llevar en primer lugar a buscar la salvación de otros y a orar por el pueblo. En primer lugar, la justicia de Cristo nos lleva a buscar que otros sean salvos. En segundo lugar, la justicia de Cristo nos lleva a enfocar nuestro celo en favor de salvación del perdido. En tercer lugar, la justicia de Cristo nos lleva a dejar nuestra propia justicia de lado y tomar la justicia de Cristo. Y en cuarto lugar, la justicia de Cristo está al alcance no del celoso, sino del que cree. Dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Termina diciendo Pablo en este párrafo, porque la culminación del debate, porque la culminación de cualquier debate acerca de la ley es Cristo. Para justificación en favor de una correcta relación con Dios de todo aquel que cree. El fin de todo pleito acerca de las normas, reglas, estatutos y decretos, el fin de todo debate está en Jesús. Él es el que justifica al que cree. Y como vamos a ver más adelante, muchos meses más adelante, quizás cuando lleguemos a Romanos 12, pero el que cree va a cambiar. Va a ser transformado de una forma excepcional. Pero el celo religioso no salva a nadie. Recuerden. La palabra fin, el fin de toda, dice aquí, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa meta o conclusión, especialmente tendiendo a estos debates. Toda la ley apuntaba a Cristo. Él fue el único que cumplió la ley. Me acuerdo mucho de este salmo, el Salmo 1, que empieza con bienaventurado el varón que no anda en camino, y empieza a dar una lista, y luego sigue con mas no así los malos. No estaba tratando de decir este salmo, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Estaba tratando de decirlo, solamente Cristo es el bienaventurado varón. Todos los demás somos como el tamo que arrebata el viento, a menos que Cristo nos salve. A ver, cantamos un himno, Señor, ¿quién entrará? Y empieza el de manos limpias y empieza a hacer una lista. Vea la lista y va a darse cuenta que si no es por Cristo, ni usted ni yo entramos. El único que nos permite entrar es Cristo. Nuestra justicia no nos alcanza para toda esa lista que viene en ese salmo. Gloria a Dios por Cristo. Toda la ley apuntaba a Cristo. Cristo la cumplió perfectamente. La justicia que necesitamos no se encuentra en nuestras obras. En nuestras obras no se encuentra la justicia. La justicia se encuentra en creer en Cristo. Uno diría, pero eso es simple. Necesitamos hacer. Ese es el engaño. Por más que usted haga, siempre va a quedar incompleto. Siempre. Necesitamos la justicia de Cristo. Esta es una buena noticia. Cristo ha hecho lo que nosotros nunca podríamos hacer. Cristo ya lo hizo. La justicia que salva está disponible para todo aquel que cree.
sin importar su trasfondo o pasado. Ahí está disponible. Pero no le estoy diciendo que si usted es salvo por la fe, entonces puede hacer lo que quiera. Le estoy diciendo que si usted es salvo, es solamente por la fe, por creer en Cristo Jesús, en la obra específica de salvación de Cristo Jesús. Pero si usted cree, va a cambiar, va a ser transformado. Había en un pueblo la necesidad de construir un puente, pero cada vez de que intentaban hacer el puente se les caía. Ya sea porque la corriente pasaba fuerte o porque realmente no estaba bien diseñado, pero siempre se les caía el puente. Nunca podían llegar por el puente que ellos construían al otro lado, hasta que llegó uno que les dijo: yo puedo hacerles su puente. Y es más, construyó el puente y lo construyó en el lugar más difícil para construir el puente, pero lo hizo firme y lo hizo fuerte. Pero la gente no quería pasar por el puente. Él tuvo que pasar primero. Y la gente se negó a pasar el puente y él estaba allí para decirles: este es el único puente resistente. Y a lo largo de la historia mucha gente ha intentado construir su puente a Dios, pero siempre se le va a caer, porque la corriente es fuerte. El único camino a Dios es Cristo. No hay otro camino. La justicia de Cristo nos lleva a buscar que otros sean salvos. La justicia de Cristo nos lleva a enfocar bien nuestro celo por Dios. La justicia de Cristo nos lleva a dejar nuestra propia justicia. La justicia de Cristo está al alcance de todo aquel que cree. Hay una gran diferencia entre el celo humano y la gracia divina, entre el celo y la justicia de Dios, entre el celo y el fervor religioso y la fe en Cristo. Hay una gran diferencia. Este sermón está dedicado a cada uno. Si hay alguien aquí que de plano no tiene celo por nada de Dios, necesita revisar su corazón. Pero si hay alguien aquí que piensa que es salvo por ser celoso de las cosas de Dios, necesita revisar su corazón. Primero es la fe en Cristo y después el celo por Dios, pero un celo que nace de la justicia divina y no de nuestra propia justicia. Si usted ya conoce a Cristo, el celo es natural, pero buen celo. Si usted no conoce a Cristo, la justicia de Dios está al alcance. Es un buen momento para conocer a Cristo como la justicia vuestra. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde.